Y bien, hermanos, en mi tiempo de universidad, cuando yo estaba estudiando ahí en la Facultad de Odontología, llevábamos unas clases que tenía que ver entonces con el estudio de la anatomía humana, o sea, estudiábamos la anatomía humana. Y para eso, pues, en nombre de la ciencia, como dicen muchos, pues usábamos cadáveres para poder estudiar entonces la anatomía. Eso tiene que ver con las ciencias morfológicas que se dicen, ¿verdad? Con la anatomía humana. Y para ello, en la práctica, nosotros utilizábamos bisturís, ¿no? Para poder abrir la piel e ir abriendo, ¿verdad? Y poder ir estudiando entonces lo que son los diferentes huesos, músculos, arterias, venas, ¿verdad? Todo lo que tenemos nosotros que o podemos observar macroscópicamente, ¿verdad? A la vista de nuestros ojos. Y una vez pues yo iba a rumbo a esa clase, entonces ingresé al auditorio, ¿verdad? En donde tenían varias mesas, en donde habían varios cadáveres. Y en una de las mesas estaba una compañera, no recuerdo si era de medicina o de odontología, y estaba ahí, ¿no? Con el bisturí, estaba haciéndole así al cadáver, ¿va? Estaba como pullándolo, ¿va? Y pues, como es un cadáver, obviamente el cadáver no va a responder, ¿verdad? A esa injuria que ella estaba haciéndole a ese cadáver, a saber con quién estaba molesta la pobre, ¿va? En ese momento, pero estaba ahí, ¿no? Pero la cuestión es que el cadáver, o sea, no puede sentir. ¿Por qué? Porque está muerto. Un cadáver está muerto y no siente, ¿verdad? Está sin vida. Seguro que si nosotros le hacemos con un bisturí a una persona así, obviamente esa persona que está viva, entonces ¿qué va a hacer? Nos va a responder, ¿va? Nos va a responder a esa injuria. Entonces, lógico, ¿no? El cadáver al estar muerto, entonces no responde. ¿Por qué? Porque está sin vida. Y la muerte, entonces, según la ciencia, está constituida por una sucesión de acontecimientos, entonces, que degeneran de manera rápida y progresivamente el cuerpo humano. O sea, hay una descomposición celular, hay una muerte celular. La idea es entonces de que el hombre al morir va más allá del simple hecho de dejar de vivir, sino que está en un modo de ser, o sea, un modo de ser que como parte de esto, como parte de la muerte, es el estado más propio, más cierto, más absoluto e irreversible en el que se puede encontrar un ser humano. O sea, nadie puede salir de la muerte. Ahora, de ahí el título del sermón, ¿no? Muertos y sin esperanza, muertos y sin esperanza. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 2 va a ver la muerte espiritual del ser humano y va a reflejar entonces esa incapacidad que tiene el ser humano de por sí mismo poder realizar una acción para poder salir entonces de esa condición en la que se encuentra. Así como un cadáver entonces no puede volver a la vida y defenderse de lo que se le está haciendo, de esta manera ese estado de muerte espiritual que el apóstol Pablo está dando tiene que ver con eso. Somos incapaces entonces de responder a Dios positivamente. Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 8 equipara esto a ser ajenos de la vida de Dios. Entonces esta muerte espiritual hace que las personas no estén conscientes entonces de su realidad personal. Es decir, entonces son insensibles, así como lo son un cadáver. Podemos decir entonces que muchas personas que están vivas hoy en día realmente están muertas espiritualmente. Por eso hoy vamos a ver entonces, hermanos, dos razones por las cuales el creyente está muerto sin Cristo, sin la obra de Cristo que Él ha hecho por nosotros. Y número uno, vamos a ver ahí en Efesios capítulo 2 versículo 1 su estado desfavorable, ¿no? Se encuentra en un estado totalmente miserable. Y número 2, entonces, una condición decadente, del versículo 2 al versículo 3. Ahora, vamos a buscar ahí en nuestras Biblias, hermanos, Efesios capítulo 2 versículo 1 y 3.
Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Oremos, hermanos. Gracias, Dios, bueno y misericordioso eres tú, Padre. Gracias por tu amor, por tu obra en la cruz por medio de Cristo, Señor, porque reconocemos, Padre, que si tú no hubieses mandado a tu Hijo a morir por nosotros, Señor, aún estaríamos perdidos y sin esperanza e incapaces, Señor, de poder hacer algo para poder salir de esta condición de miseria. Padre, tu nombre sea glorificado, y queremos por medio de este texto, Dios, glorificarte a ti, Padre. Que podamos entender como creyentes entonces lo valioso y lo maravilloso que es tu obra, Señor, de la salvación, Padre, y que podamos glorificarte aún a tu nombre, porque tú nos has amado, Dios, y nos has escogido, Señor, para darnos vida por medio de tu Hijo Jesucristo, y nos has sellado, Dios, con tu Espíritu Santo como garantía de nuestra resurrección futura. Gracias, Señor. Queremos glorificar y exaltar tu nombre, Señor, y recordar de dónde tú nos has sacado, Señor, y ahora, Señor, en dónde estamos, en una posición en la cual hemos sido apartados del pecado, en la cual ahora podemos tener una relación contigo, en la cual ahora podemos ser obedientes a tu palabra y responder positivamente a ti, oh Dios. Padre, exaltado y glorificado sea tu nombre. Danos sabiduría, Dios, para entender tu palabra, y que sea tu palabra la que tiene la autoridad para poder cambiar vidas, Señor, junto al poder del Espíritu Santo, que actúe poderosamente en nuestra mente y en nuestros corazones. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bien, hermanos, para entrar en contexto entonces en este capítulo, Pablo en la sección anterior, en el capítulo 1, va a tratar entonces lo que Dios ha hecho por medio de Cristo en la vida del creyente. Vemos entonces cómo Dios nos ha escogido, Dios nos ha amado, Dios nos ha predestinado entonces para la salvación en Cristo. Vemos también la obra del Espíritu Santo, ¿no? De cómo el Espíritu Santo hemos sido sellados, y es la garantía de que un día nosotros entonces vamos a resucitar. Ahora, antes de acercarnos a nuestro pasaje, antes de entrar justo a tratar nuestro texto, el apóstol Pablo en el capítulo 1, en la última sección, nos enseña cómo Dios obra en su Hijo para resucitarle y así mostrarnos entonces su gran poder y sus grandes maravillas, lo cual entonces nos llena de gozo y nos llena de esperanza a nuestros corazones, porque sabemos que así como nuestro Dios resucitó a Jesucristo, un día nosotros seremos resucitados con Él. Ahora, Pablo se va a introducir en esta sección entonces para enseñarnos cuán alejado estaba nuestra vida y cuán perdidos estábamos sin la obra de Cristo. Estábamos lejos de la salvación, estábamos lejos de Cristo. Y lo cual es importante siempre recordar, hermanos. ¿Por qué? Porque si no fuera entonces por la obra de Dios, algo que el apóstol Pablo reafirma ahí en el versículo de Efesios capítulo 2 versículo 8, que es por gracia y no por obras, estaríamos perdidos. Si no es por la misericordia de Dios, si no es por la obra de Dios, nos encontraríamos entonces en lo que vamos a tratar en este texto de Efesios capítulo 2 versículo 1 al 3. Entonces esto lleva, ¿no?, a glorificar, a que nosotros respondamos en alabanza a Dios por la obra que Él ha hecho por medio de Cristo. Y vamos ahí, hermanos, entonces a desarrollar nuestro texto, y veamos ahí en el versículo 1, ¿no?, encontramos esta idea: el estado desfavorable del ser humano, el estado de miseria en el que el ser humano se encuentra entonces sin la obra de Cristo en sus vidas. Y vemos ahí, ¿no?, que nosotros estaríamos muertos espiritualmente. Miren, Pablo dice ahí: y a vosotros, mientras estaban muertos
Pablo entonces se va a introducir en este texto utilizando, recordándonos, y a ustedes que mientras estaban muertos, y aquí entonces las traducciones utilizan la palabra Él los dio vida, que aparece en el versículo 5, para darle más sentido, para explicarnos la idea, ¿no?, de que mientras nosotros estábamos muertos, la obra de Cristo, la obra de Dios nos estaba dando vida. Nos estaba dando vida. No hay duda, hermanos, que la colocación que hacen aquí nuestras traducciones de la Biblia está muy acertada, porque nos ayuda a entender entonces lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, y nos ayuda a entender entonces que sin Dios, sin la obra de Dios, nosotros seguiríamos muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Miren ahí, cuando estabais muertos. Entonces es importante resaltar acá, hermanos, que esta condición es una condición pasada de los creyentes. O sea, nosotros ya no estábamos muertos. Sin embargo, entonces, cuando analizamos esta palabra de que vemos aquí, cuando estaban o cuando estabais muertos, podemos ver que esta condición era algo propio del ser humano, es una naturaleza inherente de él. Entonces, estando el hombre en esa condición de muerte, no en el sentido entonces de una muerte física, sino más bien de una muerte espiritual. Este estado de ser entonces es algo que todos hemos heredado de parte de Adán. Miren Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, todos hemos recibido por herencia el pecado de Adán. Entonces, ya que el pecado entonces entró al mundo por medio de él, ahora todos nosotros estamos bajo esa condición de pecado. Por consiguiente, entonces, como dice el salmista ahí en el Salmo 51, al ser concebidos con esta naturaleza pecaminosa, el ser humano sin Cristo, antes usted y yo nos encontrábamos en una condición de muerte espiritual. Éramos cadáveres espirituales. La idea acá que nos está tratando de dar a entender el apóstol Pablo es que el ser humano entonces, al estar en esa condición, es incapaz de hacer algo por él mismo para salir de esa condición. Por tanto, el ser humano necesita entonces la intervención divina para poder salir de ese estado desfavorable. Ahora bien, al estar en esta condición de muerte espiritual, como resultado de esta condición, rechazar activamente a Dios viene como resultado. Por causa del pecado, usted y yo entonces, antes de estar en Cristo, rechazábamos activamente a Dios. Y es algo entonces que Pablo va a desarrollar en los siguientes versículos 2 y 3. Y esto es congruente con todas las escrituras, hermanos. De hecho, el apóstol Juan nos dice, ¿no?, que esta es la condenación. Miren ahí Juan 3:19. Esta es la condenación, de que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, hermanos, vemos que esta es la condenación. El hombre está rechazando la verdad de Dios, está rechazando a Dios como su Salvador. Un autor y predicador y erudito llamado John Stott explicaba lo siguiente. Dice: debemos decir que las personas, si Cristo no les da salvación, no les da vida, ¿están muertas? Él hace la pregunta. Y obviamente la respuesta es sí. Las personas sin la obra de Cristo están muertas en sus delitos y pecados. Vemos entonces que en el área más importante de la vida humana, que no es solo el cuerpo, no es solo la mente, no es solo la personalidad, sino que en el alma, el ser humano está muerto. El ser humano, por tanto, entonces está ciego a la gloria de Jesucristo, sordos a la voz del Espíritu Santo, no tienen amor por Dios.
No tienen conciencia ni sensibilidad de su realidad personal, de que están muertos en delitos y pecados. No anhelan la comunión con el pueblo de Dios. El ser humano sin Cristo es tan insensible a la voz de Dios y a sus ordenanzas como lo es un cadáver. Por tanto, entonces, no deberíamos de dudar, ¿no?, que las personas que nosotros que vemos que están vivos pero están sin Cristo, son personas que están muertas espiritualmente. Afirmar esto, esta paradoja, es tomar con conciencia entonces el estado, la tragedia básica de la existencia humana caída. Entonces, hermanos, vemos que entonces el ser humano está muerto sin Cristo, en una condición que es incapaz de responder positivamente a Dios y positivamente a su evangelio. Ahora, Pablo nos va a dictaminar el ámbito de esa muerte espiritual. Miren ahí en el versículo 1: ustedes, mientras estaban muertos, y miren el ámbito, en vuestros delitos y pecados. Entonces, en base a esa realidad en que se encuentra el hombre sin Cristo, es que Pablo nos va a evidenciar esto, ¿no?, este ámbito de la muerte espiritual. Debido a que somos concebidos en pecado, nuestra propia naturaleza gira en torno entonces a esta realidad de que estamos muertos. Como resultado de ello, entonces, como dice Pablo aquí, ustedes, los no creyentes, viven sus vidas en una vida constante de prácticas pecaminosas. El apóstol Pablo lo dice aquí, ¿no? Viven en delitos y pecados. Lejos de estar haciendo una distinción de las palabras, de que vamos a decir cuál es la diferencia entre delitos y cuál es la diferencia entre pecado, el apóstol nos va a ilustrar entonces ese ámbito de la muerte espiritual. Él quiere enfatizar con estas dos palabras la realidad de las cosas. El hombre sin Dios está muerto, y debido a eso, en su propia naturaleza anda, camina, vive su vida continuamente pensando el mal, continuamente pensando pensamientos pecaminosos y practicando el pecado. Vemos ahí que la palabra delitos entonces tiene que ver con la idea de desviarse, ¿verdad? O tiene que ver con la idea del error, lo cual viene a ser entonces parte del problema del ser humano. El ser humano se ha desviado de la verdad de Dios, y pecados tiene que ver con el sentido de una aberración a aquello que es la norma, o sea, Dios es la norma. O sea, tener pensamientos y conductas, este sentido de pecado tiene que ver con el hecho de errar al blanco. En pocas palabras, tiene que ver con acciones contrarias a la voluntad de Dios. Podríamos decir entonces que esto tiene que ver con una oposición o una hostilidad constante a Dios. Ahora bien, ambas palabras, como decía, tienen una relación, y esa relación tienen un común denominador. Veamos ahí, el común denominador tiene que ver con el rechazo, tiene que ver con la oposición y tiene que ver con la hostilidad consciente, de manera consciente a Dios. Pablo nos habla de esto, ¿no?, en la carta a Romanos capítulo 1 versículo 18: porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La esencia del pecado entonces tiene que ver con suprimir la verdad de Dios. Vemos que en Génesis capítulo 3 versículo 1, esta es la idea que Satanás, la serpiente, está básicamente usando. Con que Dios ha dicho, la serpiente está cuestionando a Dios. Por ello, la esencia del pecado no solo tiene que ver con un acto, sino que tiene que ver con el hecho de cuestionar a Dios, de suprimir su verdad, de rechazarla. Y de esta manera, mientras el ser humano sin Cristo está rechazando la verdad de Dios, está creando entonces sus propias ideas fuera de lo que Dios ha dado por medio de su palabra. Ahora, de esta manera nosotros podemos ver que una verdad de la humanidad sin Cristo es que está muerta en su propia naturaleza.
está viviendo así en una esfera de prácticas pecaminosas, de hábitos pecaminosos, que entonces buscan suprimir la verdad de Dios, buscan rechazarle a Él, buscan rebelarse en contra de su palabra. Dios quiere entonces que entendamos de dónde Él nos ha sacado. Él nos ha sacado de esa condición, de ese estado de miseria en el cual nosotros rechazábamos activamente a Dios y éramos incapaces de responder positivamente a Él. Y Dios quiere que recordemos esto para recordar esa maravillosa obra y poder entonces glorificar a Dios y exaltar su nombre por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Esta era la condición, y Pablo quiere resaltar esto para que nosotros entonces exaltemos ese nombre glorioso de nuestro Salvador. Ahora bien, esta condición entonces que tiene que ver con este estado de muerte gira entonces en este ámbito de esta condición decadente del ser humano que vamos a ver del capítulo 2, del versículo 2 al versículo 3. Entonces el apóstol Pablo del versículo 2 al versículo 3 va a continuar desarrollando esta sección anterior en tres ideas. Y va a utilizar entonces una especie de contraste en el cual va a desarrollar tres realidades que nos van a mostrar cómo anduvimos entonces mientras estábamos muertos en delitos y pecados, cómo anduvimos bajo las influencias satánicas que se rebelan en contra de la verdad de Cristo, de cómo entonces nos conducimos de acuerdo a los deseos de nuestra carne, y cómo al estar en esa condición entonces de muerte espiritual estábamos justos en una posición en la cual nosotros merecíamos por justicia de Dios su ira y su castigo. Ahora miren ahí en el versículo 2, del versículo 2 en adelante, el ser humano vemos entonces que está caminando bajo influencias satánicas. Versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. El apóstol Pablo se introduce en esta sección entonces haciendo este contraste, ¿no?, entre lo que éramos antes sin Cristo y lo que somos después de la obra de salvación. De modo que desarrolla esta idea de la palabra anduvisteis, la cual utiliza para entonces enfatizar el estilo de vida, el estilo de conducta o patrón que nosotros seguíamos diariamente antes de ser salvos por Dios. Entonces dicha conducta es influenciada por el pecado, algo que mencionamos nosotros anteriormente, ¿no?, siendo entonces el que ejerce dominio sobre nuestra conducta. El pecado entonces va a dictaminar el patrón entonces de nuestro estilo de vida, un estilo de vida que se revela en contra de lo establecido por Dios. Un ejemplo de esto que nosotros encontramos es la advertencia de Jehová, una advertencia que Dios hace al pueblo de Israel ahí en Levíticos 18, versículo 3. Yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Pero todos sabemos entonces, por lo revelado de Dios en el Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel no caminó en los estatutos de Dios, no caminó en la obediencia a Dios. Israel entonces anduvo en las mismas prácticas idólatras y pecaminosas de las naciones vecinas. Miren ahí Jeremías 1:16: y os pronunciaré mis juicios contra ellos por toda su maldad, porque me abandonaron, ofrecieron sacrificios a otros dioses y adoraron la obra de sus manos. Por tanto, entonces, el contraste de un estilo de vida según el pecado es uno libre de toda idolatría y rebeldía en contra de Dios. O sea, un estilo de vida guiado por la obra de Cristo es un estilo de vida que vive en obediencia. Pero un estilo de vida que está ajeno a la salvación, ajeno a la verdad de Dios, es un estilo de vida que va a responder negativamente a la palabra de Dios y a sus estatutos. Sin embargo, un estilo de vida entonces
contrario a lo dicho por Dios, es un estilo de vida controlado por influencias satánicas y sistemas mundanos entonces de la época. Pablo expresa, miren ahí, según la época de este mundo, miren ahí en Efesios capítulo 2, dice, siguiendo la corriente de este mundo. En ambas partes en donde aparece esta palabra, siguiendo y conforme, que tienen la misma idea, son la misma palabra. La idea del apóstol es de una persona que está siendo controlada o anda en conformidad a estos opresores. ¿Cuáles opresores? Miren ahí, dice, siguiendo la corriente del mundo y conforme al gobernante o el príncipe de la potestad del aire. Entonces, cuando el apóstol Pablo se refiere a la época de este mundo, ambas palabras guardan relación, tanto época como mundo. Por consiguiente, podríamos decir que la idea del apóstol Pablo es decirnos que el no creyente está controlado por el estilo de vida que caracteriza a su época. Por ejemplo, podríamos argumentar entonces que el no creyente está preso de este mundo de la siguiente manera. Hoy en día expresa entonces del subjetivismo, de que entonces yo como persona o como individuo establezco mi propia verdad, o expresa entonces de los pensamientos relativistas, de que todo es relativo, no hay verdades absolutas. Entonces, esto que tiene que ver con los pensamientos de la época, con las características de las épocas actuales, se entrelaza con los sistemas de este mundo. Sistemas como las corrientes ideológicas, los valores morales, las modas, las presiones sociales, los medios de comunicación y entretenimiento. Entonces, todas estas cosas ejercen presión sobre el hombre entonces que no ha aceptado a Cristo, que está en una condición de muerte espiritual. Por eso entonces estas presiones, estos pensamientos llevan entonces al hombre a rebelarse en contra de Dios y ejercen un control fuerte sobre las acciones y las conductas de aquellas personas que no han sido redimidas por Cristo. Y vemos entonces que el apóstol Pablo continúa, ¿no? Conforme al gobernante, conforme, dice ahí, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora entonces opera en los hijos de desobediencia. Una vez más el apóstol Pablo está usando esa palabra conforme. Aparece aquí entonces para demostrarnos nuevamente ese control que se ejerce en el no creyente. Satanás entonces está ejerciendo una presión. Miren, él es el opresor, dice Pablo ahí. Él es el príncipe de la potestad del aire, el gobernante del aire. Entonces Satanás está ejerciendo un control o un dominio en lo que nosotros conocemos como la atmósfera. Entonces desde su cuartel general él va a liderar junto a los demonios entonces, y se va a abrir paso en una oposición directa en contra de Dios, lo que mirábamos en Génesis capítulo 3, con que Dios ha dicho, cuestionando a Dios. Satanás está rebelándose en contra de Dios, y entonces él va a ejercer una influencia y va a conducir a aquellos que están bajo su dominio, estos los no creyentes, a desobediencia a Dios. Y va a provocar entonces que sus corazones nazca una hostilidad hacia Dios. Un ejemplo de las influencias satánicas las encontramos ahí en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4, cuando el apóstol Pablo dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Esta es una influencia entonces satánica, que Satanás está entonces cegando en la vista de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero Pablo nos deja aquí aún más claro al añadir entonces: el espíritu de Satanás está actuando en los hijos de desobediencia. Es algo que Satanás entonces continuamente está realizando sobre aquellos entonces que han recibido esa herencia pecaminosa que proviene de Adán.
Tiene que ver entonces de que estas personas que nacen en pecado, que son concebidos en pecados, son controlados por Satanás para vivir en desobediencia a Dios. En este caso, entonces, los no creyentes aceptan este sistema dado por Satanás, establecido por Satanás, para rebelarse a Dios, para ir en contra de Él y para ser hostiles a su palabra y a su verdad. Entonces, de esta manera, el no creyente, entonces, al aceptar estas normas impuestas por Satanás, estas influencias satánicas, está entonces en rebeldía con Dios y está viviendo una práctica constante en el ámbito que decíamos anteriormente, en el ámbito de delitos y pecados. Ahora bien, la frase hijos de desobediencia es un hebraísmo, hermanos, que se expresa en una relación de dependencia a una causa inicial. Es decir, son hijos de desobediencia porque la desobediencia es una condición natural del no creyente. Por sí mismos, entonces, porque son cadáveres espiritualmente hablando, son incapaces entonces de hacer la voluntad de Dios, y por ello entonces responden a Dios en desobediencia, rechazando a Dios. Entonces, hasta ahora hemos visto que la humanidad sin Cristo refleja una condición en decadencia porque son controlados por agentes que influyen negativamente en su conducta y en su estilo de vida, quienes a la vez entonces estas influencias agarran y hacen provecho de esa condición natural del hombre causado por el pecado y conducen entonces al hombre impío a rebelarse en desobediencia directa y hostil en contra de Dios. Ahora, si no fuera por la obra de Cristo en nuestras vidas, el cual entonces nos da vida, como el apóstol Pablo va a añadir ahí en el versículo 5, si no fuera por la obra de Cristo, entonces nosotros seríamos incapaces, entonces seguiríamos siendo presos de estas influencias satánicas y de este sistema de este mundo. Seríamos incapaces entonces de vivir voluntariamente en obediencia a lo establecido por Dios. Esta es la idea que el apóstol Pablo está contrastando aquí. Por un lado están los que son controlados por Satanás en el reino de las tinieblas, y por otro lado están entonces los que están en el reino de Jesucristo, quienes han sido librados del reino de las tinieblas y han sido trasladados al reino de Cristo, como vemos en Colosenses capítulo 1 versículo 13. En donde ahora, al estar en esta nueva posición, nosotros sí podemos andar en obediencia a Dios, sujetos a su palabra. Y es por gracia entonces de Dios que nosotros podemos estar vivos espiritualmente y podemos estar sometidos a su palabra. Número 2, entonces, otra influencia de esta condición decadente del ser humano, que tiene que ver entonces de que el ser humano sin Cristo camina bajo las influencias de la carne. El ser humano sin Cristo entonces va a caminar bajo las influencias de la carne. Dice ahí el versículo 3, miren: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Otra vez Pablo va a usar esta idea de contraste, ¿no? Para mostrarnos que antes sin Cristo el creyente se conducía de acuerdo a sus deseos de la carne. Y una vez más va a utilizar esta palabra cuando, que es la misma que vimos anteriormente, según o conforme, para darnos a entender entonces que antes de estar en Cristo éramos controlados por la carne. Por ende, este agente opresor nos mantenía esclavizados en ese ámbito que tratábamos anteriormente de delitos y pecados. Es por causa de la carne entonces que nosotros éramos esclavos en este ámbito de delitos y pecados. De este modo entonces todos
nosotros nos conducíamos sin Cristo en esta realidad, éramos controlados por la carne. La carne ejercía una influencia sobre nosotros. Observe ahí la voz del verbo, ¿no? Cuando dice, está en una voz pasiva. La carne está haciendo una influencia sobre nosotros. Esto llevaba entonces a que nuestro comportamiento diario, nuestra conducta diaria fuera ordenada entonces y dictaminada y guiada por lo que la carne y los deseos de la carne nos estaban influenciando. Entonces, la carne, como una influencia poderosa que nos esclaviza al pecado y nos lleva a ir en contra de Dios, es considerada por Pablo más que una debilidad humana, sino como un poder que lleva al creyente, al no creyente, a pecar. De esta manera la carne crea en el hombre no regenerado por Dios el caminar en sus deseos pecaminosos. Esta palabra de deseos es utilizada aquí para generalizar todos los deseos malvados que controlan al no creyente y que hacen que el creyente se rebele en contra de Dios, y se practican en este ámbito de delitos y pecados. Estos deseos, a la luz de las prohibiciones de la ley en la palabra de Dios, ponen de manifiesta nuestra propia naturaleza carnal y pecaminosa. Miren cómo dice a continuación Pablo. Dice: estábamos haciendo las voluntades de la carne y los pensamientos de la carne. Pablo es bien claro al enfatizarnos que esta conducta era un estilo de vida de nuestra vieja naturaleza sin Cristo. Esto, sin embargo, representa que bajo la naturaleza de la muerte espiritual en la que nosotros somos concebidos, la conducta activa de los deseos de la carne representaba entonces la constante de nuestro diario vivir. De modo entonces que nosotros, antes de estar en Cristo, nos conducíamos constantemente haciendo esos deseos de la carne. Esto nos lleva a buscar entonces entender correctamente el contexto de esta palabra carne. Este concepto entonces de carne tiene que ver con la naturaleza caída del hombre y del pecado entonces que ha heredado y que proviene de Adán. Por tanto, la palabra de la idea carne aquí está ligada entonces con la condición pecaminosa del hombre. Miren Romanos capítulo 7, versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Ahora bien, Pablo nos va a direccionar hacia dos ámbitos en los que se desarrollan esos deseos de la carne. Dos ámbitos en los que se desarrollan esos deseos de la carne. Uno de ellos es el ámbito entonces en el que nosotros antes de Cristo realizábamos nuestros propios deseos o voluntades. Debido a la caída del pecado de Adán, entonces la carne está en una oposición, en una lucha por la supremacía en el corazón del hombre, y quiere entonces rebelarse en contra de las normas santas y puras dadas por Dios. La idea de las voluntades de la carne tiene que ver entonces con aquellos deseos o obras reprobables que están en oposición a los estándares divinos. Miren Gálatas capítulo 5 versículo 19. Estas son algunas obras de la carne, dice Pablo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, por un lado vemos entonces que el ser humano entonces está practicando estos deseos de la carne, pero por otro lado también la carne se desarrolla en el ámbito de los pensamientos del hombre.
Es decir, entonces, que la carne tiene la intencionalidad propia que se caracteriza por ejercer un control en la mente del no creyente para ir en contra de lo establecido por Dios. Y esto lo va a hacer entonces por medio del uso de la sabiduría humana. La sabiduría humana está en una constante oposición a la sabiduría divina y a lo dado por Dios en su palabra. Por ejemplo, la sabiduría humana, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, 20, 21, la sabiduría humana dice: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría. Es entonces en base a ese raciocinio humano, o es en base a la razón humana, entonces que el ser humano es incapaz de poder entonces tener una relación con Dios. Está alejado, no puede alcanzar salvación mediante el uso de la razón humana. Por eso Pablo dice que a Dios le agradó salvar al hombre por medio de la locura de la predicación. Entonces, lo que miramos al inicio entonces se representa aquí. El hombre está suprimiendo la verdad de Dios y se envanece en su propia sabiduría. Entonces, debido a este estado de muerte, los pensamientos de la carne ejercen un gobierno sobre la mente del no creyente y la sabiduría del hombre. Y este ámbito se desarrolla entonces en lo que son los delitos y pecados. Ahora, podríamos desarrollar la siguiente deducción: los deseos de la carne, que tiene que ver entonces con lo que Santiago plantea, ¿no? La propia concupiscencia del hombre, ahí en Santiago capítulo 1, versículo 14, que al mismo tiempo está relacionada con la muerte espiritual, genera entonces en el hombre pensamientos contrarios a las normas establecidas por Dios, que estas a su vez entonces se vuelven en acciones impulsadas por la carne que terminan en obras pecaminosas. Y estas obras simple y sencillamente evidencian la rebeldía en la que nosotros estábamos antes de tener a Cristo en nuestro corazón. Y esto nos lleva a pensar en nuestro último punto. Estábamos entonces bajo la ira de Dios. Miren cómo Pablo se introduce ahí en la última sección del versículo 3: haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Como una respuesta justa de Dios en base a su santidad y en base a su justicia, Él está entonces en todo el derecho y tiene toda la autoridad entonces de castigar y de condenar a todo aquel entonces que está muerto en sus delitos y pecados. Como hemos venido viendo, entonces el apóstol Pablo nos ha mostrado estas dos realidades anteriormente. Número uno, que el no creyente entonces camina siendo influenciado por fuerzas satánicas, pero que por voluntad propia entonces las acepta estos sistemas del mundo y entonces responde en rebeldía a Dios. Y número dos, entonces, que el no creyente se conduce mediante los deseos de la carne, algo que entonces le lleva a rebelarse en contra de Dios. Entonces estas dos cosas hacen justa la ira de Dios. Hace justo que Dios entonces reaccione al pecado y condene el pecado debido a su santidad. Sin embargo, Pablo nos da una esperanza para aquellos que hemos sido salvados por Dios en Cristo y hemos pasado de muerte a vida. La idea que está utilizando Pablo aquí mediante el contraste es que nos está dando la idea de que ahora nosotros que estamos en Cristo ya no estamos bajo esa condición de ira, ya no estamos bajo la ira de Dios. Gloria a Dios, hermanos, por esto, porque ya no vamos a sufrir la ira de Dios venidera. Ahora bien, el apóstol Pablo nos va a dejar claro esto, nos va a decir qué es la ira de Dios y cómo la ira de Dios entonces está presente sobre todo el mundo, porque todo el mundo ha rechazado a Cristo, ha rechazado a Dios. Miren Juan 3:36.
Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, la idea del apóstol en todos estos versículos que nosotros hemos estado viendo es que nos encontramos todos los seres humanos en un determinado momento, todos nos encontramos bajo esta condición, tanto por nuestra propia naturaleza pecaminosa, porque hemos sido concebidos en pecado, tanto por la rebeldía entonces que nosotros manifestamos voluntariamente en contra de Dios. Y Pablo utiliza aquí la palabra no por naturaleza, lo cual hace referencia a lo que nosotros éramos por nosotros mismos. Es decir, nuestra propia naturaleza de muerte espiritual está íntimamente ligada a lo que nosotros somos. Somos pecadores por herencia de Adán. El pecado entonces imposibilita al hombre de poder hacer algo por sí mismo para salir de esta condición. Por lo cual entonces el ser humano por sí mismo no puede librarse de la ira de Dios, no puede hacer algo. Y esta ira de Dios es justa, es justa. Y algo que también podemos observar antes de finalizar este texto es el contraste que el apóstol Pablo está haciendo aquí. Pablo está haciendo un contraste entre la ira de Dios mencionada en este versículo y su amor mencionado en el capítulo 1 del versículo 4 al versículo 6. La ira de Dios entonces no anula su amor. Ambos son atributos suyos y coexisten en perfecta armonización. Y estos coexisten, estos atributos en su esencia, en su ser. El contraste aquí entre la ira y el amor de Dios entonces nos ayuda a ver y entender claramente estos atributos de Dios. Por un lado, Dios en su amor entonces nos escogió a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos salvos de su ira. Eso es gracia, eso es misericordia, hermanos, ya que todos por naturaleza merecíamos la ira de Dios. Pero por otro lado, la justicia de Dios se manifiesta en su ira en contra del pecador. ¿Por qué? Porque el pecador entonces vive constantemente en hostilidad en contra de Dios. Viven vidas voluntariamente en desobediencia a Dios. Ahora, hemos visto, hermanos, entonces cómo estábamos en una condición de miseria. Sin lugar a dudas es importante entonces reflexionar en esto, en el estado que nosotros nos encontrábamos sin Cristo. Ese estado era un estado de muerte. Éramos incapaces de hacer algo por nosotros mismos. Pero también esa condición era decadente porque estábamos siendo presos de las influencias satánicas y del sistema de este mundo. Estábamos siendo presos entonces de nuestros propios deseos pecaminosos, de nuestra carne, que nos llevaban en rebeldía y en oposición hostil en contra de Dios. Y también estábamos bajo la ira de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo hace una fuerte declaración ahí en el versículo 5 de que Dios entonces al que está en Cristo nos ha dado vida. Algo que recalca enfáticamente ahí en el versículo 8, que es por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Es únicamente por la fe en Cristo Jesús, es únicamente por su gracia, es únicamente por esa obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, que nosotros ahora podemos caminar, andar en obediencia a Dios, en obediencia a su palabra, y vivir entonces una vida que agrada a Dios y que se conforme cada día más a la imagen de Cristo por medio de su palabra. Por eso hoy, hermanos, la idea es animarnos a vivir vidas santas a Dios, a recordar nuestra situación tan deplorable, tan de miseria en la que estábamos antes sin Cristo, y que esto nos ayude entonces a matar nuestro pecado, a luchar en contra de nuestra carne.
La carne quiere vernos presos de nuestros delitos y pecados. Pero ahora que estamos en Cristo, entonces somos llamados a luchar en contra del pecado, de nuestra propia naturaleza pecaminosa, porque aún estamos en este cuerpo que está sujeto al pecado. Y Dios nos quiere llamar entonces a que nosotros confesemos diariamente y hagamos una lucha constante en contra del pecado. Recordemos entonces de dónde Dios nos ha sacado. Si usted no ha confesado sus pecados, si usted está viviendo una vida que es caracterizada de personas que no son creyentes, una vida que practica constantemente el pecado, hoy es el día, hermanos, en el que usted puede confesar sus pecados delante de Dios. Y le invito entonces a que se arrepienta de sus pecados y confiese sus pecados delante de Dios. Recuerden lo que dijo el salmista ahí en el Salmo 51, versículos 7 al 10. Usted puede decirle a Dios, si no ha confesado sus pecados, si usted está viviendo una vida en desobediencia a Dios, en rebeldía, en oposición hostil en contra de su palabra, usted puede pedirle a Dios: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si usted está viviendo en pecado, puede confesar sus pecados a Dios y puede vivir entonces en santidad y en comunión con Él. Pero también para aquellos que nos escuchan, que no han aceptado a Cristo, que aún están muertos en sus delitos y pecados, que aún están siendo presos del sistema de este mundo, que aún están siendo presos entonces y esclavos, y Satanás está cegando aún sus ojos para que no le resplandezca el evangelio. Si usted aún que no ha aceptado a Cristo, está viviendo en los deseos de la carne, y que por resultado entonces del pecado usted está bajo la ira de Dios, usted puede arrepentirse y aceptar a Cristo Jesús como su Salvador. Hoy es el día en que usted puede reconocer a Dios como su Salvador, si usted aún está en esta condición, muerto en sus delitos y pecados. Oremos, hermanos. Gracias, Dios, eres bueno, eres maravilloso, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, que nos exhorta, que nos anima, oh Dios, que nos hace el llamado, Padre Celestial, a vivir en obediencia a ti, que nos hace, Señor, recordar entonces esa condición de miseria en la que estábamos, Padre, y que nos hace entonces recordar de dónde nos has sacado, Padre, y podemos ver las grandes maravillas que tú has hecho en nuestras vidas, y podemos glorificarte y darte gloria a ti, Señor, por lo que has hecho, porque nos has sacado, nos has librado de tu ira, oh Dios. Estábamos muertos, Señor, íbamos rumbo al castigo eterno, íbamos rumbo al castigo por la eternidad, recibiendo la ira tuya, justa, recta, Dios. Pero tú nos libraste, tú nos amaste, tú nos escogiste y nos diste vida, oh Dios. Y ahora podemos vivir en obediencia a ti, apartados del mal, apartados del pecado, porque hemos sido separados por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esto por gracia, oh Dios, porque como vimos en este texto, Dios, no hay nada que nosotros podríamos hacer para poder salir de esa condición de miseria en la que estábamos. No podíamos hacer nada, oh Dios. Necesitábamos tu intervención divina. Necesitábamos, Dios, que tú nos regeneraras y pusieras entonces en nosotros tu espíritu, y de esta manera nosotros entonces podemos responder positivamente a tu evangelio. Gracias porque es tu obra, porque es 100% tuya, oh Dios. No es la obra de nadie, es tuya exclusivamente, y tú has dictaminado quiénes son tus escogidos. Padre, si hay algún escogido que está escuchando este mensaje, Padre, llévalo al arrepentimiento. Que tu Espíritu Santo entonces hable a su corazón y a su entendimiento, y que por medio de tu palabra su vida sea transformada, oh Dios.
Ten misericordia, Padre, como la has tenido hasta ahora, de que no has destruido el mundo, Padre, por amor a tus escogidos. Aún no has destruido a todos los impíos, porque estás esperando, como dice Romanos capítulo 9, a que tus escogidos se arrepientan. Padre, dales oportunidad y abre sus ojos para que les resplandezca la luz de tu evangelio. Gracias, Señor, te damos por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.